Buenas noches y muchas gracias por la compañía y por responder a esta invitación para que hoy nos juntáramos a tratar de avanzar algunas ideas en torno a este problema que se tituló ¿Es posible una ética que supere el deber? Hay algunas características de nuestro tiempo que yo creo que vale la pena resaltarlas, por lo menos dos de ellas, a manera de introducción de lo que puede ser el derrotero que siga esta reflexión que les voy a proponer. Una reflexión que, como dice pues el título, nos mantendrá durante un rato tratando de pensar la problemática ética y sobre todo en la perspectiva de una formulación que ha sido explicitada particularmente por Gilles Lipovetsky, pero que creo que encuentra adherentes en otros pensadores, particularmente de ese ámbito difuso que se llama posmoderno o posmodernidad. Y digo que Lipovetsky lo ha hecho de manera explícita porque me parece que en algunos otros discursos eso se puede colegir, se puede inferir, pero tal vez, o por lo menos en lo que yo conozco, no se produce una formulación directa. Lipovetsky, en un texto que publicó Anagrama, que lleva por título El crepúsculo del deber, plantea pues algunas de las consideraciones que yo quisiera someter ahora a una amable discusión, particularmente pues porque no las comparto. No creo que el deber sea algo de lo cual uno o una sociedad se pueda despojar o pueda superar, que el deber sea algo que pueda quedar atrás y que mucho menos nuestra época esté avanzando por esos dominios. Pero bueno, vamos a ver cómo llego con cierto orden y claridad a lo que yo quiero formular. Las dos características que quiero destacar en nuestro tiempo, que me parece que todos los que estamos acá podremos seguramente corroborarlas sin mucho problema, son: la primera es esa enunciación reiterada, renovada, permanente, esa especie a veces casi de jeremiada que se escucha, relativa a la crisis de los valores. De muchas partes, cuando se trata de pensar los rasgos que vienen marcando la sociedad que tenemos, se suele hacer hincapié en que el universo moral y ético se encuentra en una profunda crisis, que los valores han perdido su vigencia y que eso es lo que estaría marcando una cierta caoticidad, una cierta incapacidad de la sociedad contemporánea para avanzar con un poco más de coherencia y con un poco más de orden hacia su destino. Esa crisis de los valores, algunos pues la enuncian lamentando unos valores que se habrían perdido y que hipotéticamente habrían ofrecido una sociedad que es así, habría sido, no sé, ordenada, justa, o en todo caso bien encarrilada. No viene ahora el caso de detenernos sobre ese punto, me parece que simplemente hacer una recordación, es que los valores de los cuales se ha despojado en buena medida la cultura occidental son valores que no propiamente le habían deparado a esta sociedad unos términos de vida que pudiéramos llamar respetables y dignos, y en esa medida pues simplemente dejo traslutar la idea
de que esos valores en buena hora se han perdido y que la crisis de los valores más bien debería apuntalar, como creo que está acaeciendo, es una recomposición, una reconfiguración, una remodelación del sistema de valores que ha de regir nuestra existencia. Pero lo segundo, que también como característica me parece que se presenta de manera muy reiterada en nuestra época y en consonancia con esta mencionada pues crisis de los valores, es la emergencia de lo que yo llamaría la ética como una nueva utopía. Alguien ha dicho que si en los años 70, los que somos de esa generación, lo podemos recordar más fácilmente, pero seguramente los jóvenes a través de sus lecturas lo habrán conocido. En los años 70 todo era política. La política cubría todo el espectro de las relaciones sociales. La ética era subsidiaria de la política. Nos planteábamos aquello de que si transformábamos la sociedad, ipso facto, se transformarían también las relaciones éticas y morales de los miembros de la sociedad. La política entonces monopolizaba el mundo de las representaciones del poder, pero también de los sistemas de valores y de los ideales que constituyen a la sociedad. 40 años después el panorama es exactamente el inverso. Hoy la que se encuentra degradada, devaluada, obnubilada completamente es la política, y lo que resalta en el primer plano, lo que hoy ocupa el lugar del todo, es la ética. En todas partes y a toda hora se habla de ética. La ética es un discurso socorrido y permanentemente traído a colación. Y hay preocupación en todas partes por discursar sobre la ética. Mientras que la política hace las veces de cenicienta, menospreciada, devaluada. La política pasa al cuarto de San Alejo, mientras la ética entonces resalta como el discurso y como la reflexión que sería más pertinente a nuestro tiempo. Ese todo político de los 70, 60, 70 y la subordinación a él de la ética y la inversión actual de que todo es ética y nada política, me parece que es un rasgo pues de nuestro momento, porque la devaluación que hoy tiene la política con la concomitante exaltación de la ética caracteriza una forma de proceder y de actuar nuestra, tanto individual como colectiva, que me parece que es menester que se interrogue y sobre todo se interrogue en una perspectiva crítica. Creo que no digo nada original si señalo que en la condición humana, tanto en el orden personal como en el orden colectivo, lo ético y lo político juegan un papel que no pueden someterse a subordinaciones de la una sobre la otra o a la inversa, sino que debería ser una tarea la de recuperar la dimensión propia y específica de cada una de las dos, en tanto cada una de las dos corresponde a asuntos y aspectos de nuestra vida que son no solamente necesarios, sino muy urgentes de encarar. Pero en fin, en un plan de pequeño diagnóstico, digámoslo así, decir que hoy el discurso que circula, el discurso que casi que ensordece, si ustedes van a las librerías proliferan los textos sobre ética en las escuelas, en los colegios, en la prensa, aparece siempre la mención a la ética, así sea bajo la forma sesgada de presentar la ética como códigos morales y como reclamos hacia nuevas perspectivas. En mi opinión, esta cosa de situar la política, la ética en primer plano y pasar la política a segundo plano, encuentro una refrendación, pero esto lo voy a decir sin tener plena seguridad en ello, porque vacilo, porque encontraba de pronto que podía no ser tan así. Sin embargo, decidí que lo iba a formular, y es, creo yo que el discurso posmoderno
que es un discurso que diluye la política, para quien todo proyecto político encarna siempre la renovación de las ideologías y todo aquello pues que ya hemos muchas veces acá comentado, y como ellos parten de ese principio de que nuestra época se caracteriza por el fin de las ideologías, que de paso digo, aunque sea en forma repetida, que es una curiosa expresión cuando tal vez no haya hoy, por lo menos en el mundo académico, mayor ideología que la del fin de las ideologías. Esa cosa de hacer de la política, de todo proyecto social, de todo proyecto que apunte al horizonte del futuro, de todo proyecto que sueñe con las posibilidades de transformación de la sociedad y que se caricaturiza por ese discurso, suponiendo que todo proyecto transformador de la sociedad es porque apunta a una forma paradisíaca y que eso inevitablemente derivará en los terrores que los socialismos realmente existentes durante el siglo XX mostraron, cual si no fuese posible hacer aprendizajes de la historia, plantearse transformaciones que sin apuntar a formas ideales sí consigan de alguna manera renovar los términos de vida de la sociedad que tenemos. Digo, eso que pasa en la política me parece que también se puede señalar para el discurso posmoderno en lo concerniente a la ética. Porque la ética, en tanto, también tiene que ver con formas colectivas de ordenamiento de la vida, con toma de posiciones frente a asuntos de la vida. Pareciera también dentro de esta lógica posmoderna hacer parte entonces de los direccionamientos, de las orientaciones que ellos tanto rebaten y tanto les incomoda, o que por lo menos ellos imaginan que es lo que estaría aconteciendo. Ahora, hay una avanzada, me parece, en esa línea posmoderna, por lo menos si tomo como referencia el texto de Lipovetsky, porque ahí aparecería ya es el hecho mismo de formular una cosa que es muy confusa en ese texto. Me parece que el texto incurre en contradicciones flagrantes en varios aspectos, aunque mi conferencia no está dirigida a rebatir ese texto, sí quiero tomar algunas referencias en él, porque me parece que él ejemplifica en buena medida y de forma más clara algunas de las posiciones de la posmodernidad. Digo, hace una formulación explícita, y es que es posible construir, voy a decirlo en los términos en que lo dice el texto, una ética fuera del deber. La llaman en algunos pasajes del mismo libro una ética del post-deber, una ética sin obligaciones. Por tanto, unas relaciones, y he de suponer entonces una construcción de valores que no pondrían en juego ningún tipo de exigencia. Una ética indolora, una ética que no acarrearía en su transgresión ningún tipo de sanción. En fin, que esa característica de avanzar hacia un relacionamiento social donde los valores estarían por fuera del deber, por fuera de la obligación y por fuera de cualquier tipo de sanción o de dolor, sería como lo que para él marcaría precisamente la vigencia, o por lo menos ya el ingreso a una época en donde estaríamos asistiendo a la finitud de las relaciones con el deber. Estamos exactamente en nuestro momento, en el crepúsculo del deber, y el crepúsculo quiere decir el deber se desvanece, y si yo mantengo la lógica en el examen de lo que él dice, entonces he de concluir que él señala con alborozo que esta sociedad avanza rauda hacia la eliminación del deber. Y yo creo que ahí hay un problema muy grave, que es necesario, y fue lo que motivó proponer esta conferencia,
porque me parece que no solamente hay un mal encuadre del problema del deber, sino que hay una peligrosa propuesta, en mi opinión, irresponsable propuesta, con respecto a cuáles son las luchas de transformación de las relaciones con la moral y con la ética que contribuyan a la conquista de una sociedad donde algunos de los más caros valores puedan realmente concretarse. Avisorar pues una especie de humanidad más allá del deber, para parodiar el título del texto de Nietzsche, de más allá del bien y del mal. Aquí estaríamos en un más allá del deber. Impone ineluctablemente la pregunta: ¿qué es una ética sin deber? ¿Qué quiere decir una ética sin deber? Es posible esquilmarle, es posible amputarle a la ética la dimensión del deber, y entonces ¿eso en qué queda? Eso me hace recordar una formulación que tiene Freud a propósito de otro asunto, pero donde dice, bueno, la voy a traducir como a términos coloquiales nuestros, como que uno le dijera uno a un amigo: estoy contentísimo, me acabo de comprar, encontré en una anticuaria un puñal turco, un puñal del periodo otomano, y estoy feliz con ese puñal. Y entonces el otro me dijese, bueno, pero yo le agrego, estoy contentísimo con el puñal, pero pues tiene 2 defecticos, pero de todas maneras estoy feliz con él. Y el otro me dijera, ¿y qué defectos tiene? Y le digo yo, no, que no tiene hoja ni mango, no tiene ni hoja ni el mango. Es decir, en la palabra cabe cualquier cosa, cabe decir puñal sin hoja y sin mango. Es decir, eso en términos de un referente real es decir lo inexistente. Y entonces yo digo, uno puede formular en la palabra ética sin deber, pero eso es como el puñal sin hoja y sin mango. ¿Eso en qué queda? ¿Cuál es la consistencia de eso? Eso finalmente cómo se puede registrar y reconocer. Creo que es una formulación absurda. Voy a tratar de mostrarlo en el transcurso de mi exposición. Y yo creo que es una formulación absurda cuyo origen, voy a anticiparlo, radica en una errónea y maniquea concepción sobre el lugar y la función de la ley en el ser humano, que suelen tener los posmodernos. Yo creo que el problema de la ley es un problema central para pensar la experiencia humana, pero de eso voy a hablar con más explicitación más adelante, porque yo sé que decir la palabra ley es inmediatamente entrar en un terreno de los más favorecedores del malentendido. Entonces, simplemente de momento lo digo en esos términos. Mi opinión es que plantear que hay una ética sin deber solamente es posible, plantear esa formulación absurda solamente es posible desde una concepción muy errónea del concepto de la ley, de lo que es la ley y sobre todo el lugar y la función que cumple en la condición humana. Bien, quisiera ahora proseguir, y más adelante entonces voy al tema de la ley, pidiéndoles que tengamos en cuenta un par de principios que yo llamo principios de humanidad, para que podamos hilvanar esta reflexión en términos más coherentes. El primer principio reza: la criatura humana tiene escrito en su corazón, no todo es posible. No todo es posible. Esa es una ley que marca el corazón del ser humano. No todo es posible. Siempre algo queda vedado, algo queda impedido, algo queda prohibido, algo queda por fuera del dominio de posibilidad del ser humano. En la misma operación por la cual algo queda vedado, algo le queda entonces al ser humano permitido.
Claro, alguien me podría decir, bueno, cualquier criatura viva, no, para cualquier criatura viva no todo es posible. Los animales tienen también restricciones, los animales tienen también impedimentos, los animales tienen también incapacidades. Un rinoceronte no puede volar, luego entonces el desplegarse por el aire le está vedado. Los peces no pueden deambular por las selvas, los leones no pueden hundirse en el agua muchos minutos. Es decir, también la naturaleza nos estaría entregando, ya no en la forma humana, sino en la forma viva de las otras organizaciones animales, que también hay un límite, cosa que hay que aceptar. Entonces, lo que nos queda como tarea, pero que no descalifica el precepto, no todo es posible, que está inscrito en nuestro corazón o escrito en nuestro corazón, es entonces cuál es la forma particular de veda, de impedimento, de prohibición que nos caracteriza a los seres humanos frente a aquella que caracteriza a los animales. A eso llegaré también. Y el segundo principio es que los seres humanos somos una criatura que no solo somos lo que somos, sino que debemos responder a un deber ser. Es decir, nosotros tenemos en el despliegue de nuestra existencia que cumplir con algo que se nos impone y es del orden del deber ser. Eso está indicando que la conducta en el ser humano, la conducta apropiada, digámoslo, para una situación precisa, la conducta, por ejemplo, en la relación con el semejante, la conducta en la relación consigo mismo por parte del ser humano, no está dada de suyo en términos apropiados. Es decir, la conducta de vida, la conducta apropiada no es algo que de manera automática nosotros despleguemos. Nosotros podemos ejercer conductas erróneas, conductas que no se corresponden con lo que el deber ser nos traza. Los animales no tienen un deber ser, los animales son a secas. Hace un tiempo decíamos acá que los animales, por ejemplo, carecen de un ideal del yo. Los animales carecen de cualquier horizonte de perfectibilidad. Por eso los animales están inscritos en el aquí y en el ahora. En ningún animal hay una falta que lo lance a la aspiración de ser un otro distinto al que es. En cambio, en el ser humano, por un lado hay un ideal de ser, con lo cual entonces señala que lo que es ni lo completa ni lo satisface, sino que en el ser humano hay un deber ser, con lo cual se advierte que el ser humano es incurso, con mucha probabilidad, en conductas que no se corresponden con lo apropiado. Y ahí, en ese territorio del deber ser, es que se va a situar el tema de la moral. Ahora, uno usa la palabra ética y la palabra moral, y dije al comienzo, es uno de los discursos más socorridos, más generalizados, más frecuentes, y yo creo que es ineludible plantearse, bueno, ¿qué se entiende entonces por moral y por ética? Además, para mí siempre es un deber, valga el dicho, hablando precisamente de moral y de ética, es un deber tratar de, por lo menos, señalar desde qué perspectiva hablo yo, porque siempre en los auditorios, aunque yo sé que aquí hay personas mayores que seguramente han tenido reflexiones muy propias y muy elaboradas sobre esta problemática, uno siempre en estos auditorios encuentra gente muy joven y me parece que a los mayores nos obliga precisamente tratar de construir con la juventud un diálogo que parte del principio de que lo que decimos sea claro, porque si las cosas son claras, las cosas podrán ser rebatibles o podrán ser aceptadas. Entonces voy a hablar unos minuticos de desde dónde yo estoy entonces asumiendo las expresiones ética y moral para poder avanzar en el camino que me lleva a señalar que es un absurdo suponer una moral o una ética que supere el deber, y que lo que hoy nuestra época está tratando de encarar
es una cosa muy distinta a una hipotética superación del deber, y que es una cosa muy valiosa además. La moral nos reclama a los seres humanos. La moral la podemos reconocer en esos mandatos o en esos reclamos que nos gobiernan a los seres humanos en lo relativo a nuestra conducta, frente por lo menos a dos objetos, por lo menos. Hoy se podría decir incluso tres, porque hoy podríamos incluir la naturaleza y el planeta. Pero voy a situar los dos clásicos objetos que comprometen al sujeto en su relación y para los cuales entonces el sujeto, está marcado pues por un mandato. La moral entonces nos determina la conducta frente al otro. Es decir, yo tengo con el otro, con mi semejante, que definir unas pautas de conducta que están siempre en el orden de lo válido o de lo inválido. Por eso el precepto "no todo es posible", que nos marca en el corazón, no todo nos es permitido, tiene que ver con que en la relación con el semejante, esto es quizás una cosa muy elemental, yo he de regular ese vínculo bajo unos procedimientos legítimos y tratar de sortear las formas ilegítimas. Eso pues me parece que es elemental. Incluso yo, leyendo el texto de Lipovetsky, me preguntaba cómo nombrará entonces él una cosa tan elemental, una cosa que hace la gente sin necesidad de filosofarla, es decir, sin necesidad de someterla a la reflexión crítica, y es adecuarse a ciertos procedimientos en el trato con el semejante. Es decir, si a mí me gusta, por ejemplo, esta muchacha, yo automáticamente, y para eso no necesito haber estudiado a Kant, ni a Heidegger, ni a Nietzsche, ni a Spinoza, casi que, como se suele decir, por la buena educación de la casa, sé que los procedimientos debidos deben pasar por tratar de ganar la anuencia de ella, es decir, por reconocer implícitamente que mi deseo solo podrá tener realización en la medida en que conquiste la anuencia de ella, la afirmación a su vez de ella, pero que yo no puedo, por ejemplo, incurrir en la ejecución inmediata de mi apetencia o de mi deseo sin contar con la voluntad, la conciencia, la decisión de ella. Ese registro que nos vincula con el otro, que nos compromete en conductas que hemos de aceptar como válidas y por consecuencia en procedimientos acordes con esas conductas, es lo que en el psicoanálisis Freud ha querido llamar con el nombre de superyo. Es decir, una instancia, es un mandato interiorizado en el sujeto que regula para sus formas de proceder con respecto al semejante. Pero también en la moral se pone en juego la relación del sujeto consigo mismo. Miren, la moral es muy complicada por eso, porque yo puedo, por ejemplo, incurrir en la falta en la relación con el semejante y entonces hundirme en el sentimiento de culpa, pero también puedo incurrir en una falta con respecto a mí mismo y entonces precipitarme también al sentimiento de culpa. Si en la relación con el otro la instancia, por lo menos en el discurso de Freud, era el superyo, en la relación consigo mismo tiene que ver con el ideal del yo. Y esto lo quiero mencionar porque ese doble frente de compromisos que tenemos y de formas en las cuales hemos de acatar mandatos pueden incluso llegar en ocasiones a colisionar. Es decir, que en un momento dado el mandato que me obliga a una determinada conducta con respecto a un semejante entre en colisión con el mandato que me exige acatar cierta forma de conducta con respecto a mí mismo. Esto como para indicar que nosotros somos seres desgarrados y que la moral nos circunda en toda nuestra existencia, y el sentimiento de culpa, que es una especie
de termómetro de la inscripción del sujeto en la moral nos asalta por cualquier lado. Voy a tratar de explicitar lo que acabo de decir, porque al avanzar yo me percato que, por ejemplo, cuando digo la palabra sentimiento de culpa, en general nosotros tendemos a confundir el sentimiento de culpa con el concepto cristiano de conciencia de culpa. Esas son dos cosas. La conciencia de culpa es una noción cristiana que nace de la ilusión de que el ser humano es un ser que dispone de un libre albedrío y que en cada encrucijada de la vida puede optar por aquí o por allí. Esa no es la noción de sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es ese sentimiento que nos embarga cuando hemos incurrido en una falta, por ejemplo, con respecto al otro, y pensemos en alguien a quien queremos, a quien ofendemos, por ejemplo, con quien tenemos una conducta que lo lastima. No es menester que ni siquiera esa misma persona ofendida nos diga algo para que esa especie de vigía interno que está incrustado en nuestro pecho inmediatamente haga su presencia sancionándonos con ese sentimiento absolutamente insoportable que es el sentimiento de culpa. Pero uno también puede incurrir en un sentimiento de culpa con respecto a sí mismo. Entonces ejemplifico muy rápidamente eso, porque ahí lo que quiero mostrarles es que la moral puede llevarnos a situaciones de desgarramiento en donde cualquier opción que tomemos es una opción que nos hunde en el sentimiento de culpa. Yo me recuerdo una vez, yo ponía aquí un ejemplo. Una muchacha tiene 18 años, tiene una madre que la adora, la quiere, y un padre también que se desvive por ella. En su casa nada le falta y las condiciones de vida para ella son, imaginemos, las más cómodas que se pueda querer. Pero resulta que por algún camino esa muchacha ha ido construyendo una imagen, una representación de sí, en donde el ideal suyo, es decir, ese lanzarse hacia algo en donde aspira a conquistar una imagen más lograda de sí misma, sea, por ejemplo, la libertad y la autonomía. Y entonces la muchacha decide que ella se ha de ir de la casa a ganarse un espacio autónomo, para decirlo con la bella expresión de Virginia Woolf, una habitación propia desde donde ella pueda reclamar autonomía en el ejercicio de su vida. Y puede acaecer, y no es inusual que acontezca, que eso implique, por ejemplo, un conflicto familiar, el desgarramiento en los afectos de la madre que no logra comprender porque esa muchacha se va, y que a través de todas las admoniciones del caso y todas las prevenciones, la inseguridad, mi hija, usted porque se va, nosotros que le hemos hecho, en que hemos faltado, por ejemplo, en las atenciones que le debemos, etcétera, etcétera. Esa muchacha está abierta a dos tendencias que se contraponen. De un lado, ella quiere a esa madre que le reclama que por favor no le produzca ese dolor de la separación, pero ella también se quiere a sí misma con respecto al ideal en el cual ella ve configurado un mejor destino para su ser, por ejemplo, la autonomía. Ella tiene que optar. Si opta por el camino de irse, algo del orden del sentimiento de culpa la embargará, incluso aunque esté haciendo lo correcto, simple y llanamente por el dolor que le inflige a un otro que no la comprende en el lugar de la decisión de ella. Pero imaginemos que esa muchacha, porque quiere mucho a la madre y no le quiere infligir ese dolor, asume entonces permanecer con ella. Ahora el sentimiento de culpa vendrá a ella es por la vía de la infidelidad de ella con respecto a su propio ideal del yo. Es decir, ahí hay un enganche, y por eso permanentemente en la vida las opciones que tenemos que tomar, incluso animados de los mejores propósitos y las mejores intenciones, no nos exoneran de la posibilidad de incurrir en el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa es simplemente algo que nos asalta, inmediatamente hemos transgredido una ley interiorizada con la cual nos identificamos. Por eso, si uno no se identifica con una ley,
Uno podrá sentir miedo a que lo capturen, lo sancionen, pero no sentirá culpa. En una cárcel no es lo mismo alguien que, por ejemplo, ha hurtado dineros en una oficina pública, por la razón que fuere, y entonces está ya prisionero como delincuente común, que por ejemplo un prisionero político. Un prisionero político pierde la libertad, pero no está incurso en el sentimiento de culpa, porque él considera que esa es una consecuencia de las posibles que tenía el compromiso y el ideal que a él lo anima con respecto precisamente a ese orden que lo tiene encarcelado y que él discute y que él intenta transformar. Mientras que, por ejemplo, si yo sé de la honradez como un valor, pero aligero la mano y me echo al bolsillo dineros, por ejemplo, públicos, y me sorprenden, y estoy en la cárcel, en la medida en que yo me he identificado con la honradez, entonces el sentimiento de culpa por la transgresión que he realizado se apoderará de mí, mientras que, por ejemplo, el dirigente político que está encarcelado al lado mío estará exento de ese sentimiento de culpa porque él no se ha identificado con la ley que lo sanciona. Bien, en ese sentido, la moral es siempre un mandato que nos reclama conductas acordes con los valores y con los ideales que están inscritos de manera inconsciente en nosotros. Y la moral, yo la tomo en lo fundamental pues como mandatos, como prescripciones. La moral en general, y que tiene pues un rasgo que es muy importante no olvidar, siempre es necesario recabar en ese punto, es que la moral tiene un registro inconsciente. Es decir, el registro de la moral no es solamente en el orden de la conciencia, y por eso cuando uno transgrede la moral, inmediatamente el cobro de cuentas que se hace tiene que ver con la emergencia del sentimiento de culpa, un sentimiento que uno no puede, por ejemplo, superar por un mero razonamiento. El sentimiento de culpa es un sentimiento de raíz tan inconsciente como lo es, por ejemplo, el amor. Y un sentimiento se siente, no se discute. Por eso, si alguien no modifica la relación con la ley que lo gobierna, no podrá, a punto de razonamiento, por ejemplo, superar el sentimiento de culpa. El sentimiento de culpa se expía de otras maneras, pero no simplemente por un ejercicio de la razón. Ahora, ¿cuáles son los dos dominios en los cuales opera la moral para tratar de regular y coordinar nuestras relaciones con el otro o con nosotros mismos? Los dos grandes dominios sobre los cuales interviene la moral y sobre los cuales por consecuencia entra en juego el deber, son el dominio erótico y el dominio tanático. El dominio de la pulsión erótica, allí donde entran en juego sentimientos como el amoroso o deseos como el sexual, eso hay que regularlo. Eso está prescrito, eso tiene que tener una normativa en la cual el sujeto se inscribe. Los seres humanos no podemos desplegar la pulsión erótica incontinentemente y sin consideración alguna del objeto sobre el cual del objeto hacia el cual nos dirigimos. Y otro tanto con la pulsión tanática, es decir, es la pulsión concerniente a la sexualidad y la amorosidad por un lado, particularmente en la sexualidad, y la pulsión concerniente a la agresividad. Eso es lo que hay que regular. Ese es el control, por decirlo así, el autocontrol que tiene que darse cada sujeto para poder establecer una relación con el semejante e incluso una relación consigo mismo. Hay un tema que hacia el final de esta charla yo lo voy a mencionar también, y ahora lo voy, aunque sea de paso, a traer a colación, que es muy importante, porque es uno de los temas más, yo diría, más complicados en las discusiones contemporáneas sobre el problema de las éticas y las morales. Y es el asunto de si hay, por ejemplo, valores universales, es decir, valores
que cobran validez para cualquier persona del planeta, o si las morales son simplemente relativas, si las morales conciernen únicamente a las culturas y que en ese sentido solamente tendrían vigencia en el ámbito de la respectiva cultura, y que cualquier pretensión de enunciar un valor universal no sería sino arrogancia, prepotencia o ánimos de dominación. Dejemos ese tema, que sería parte de otra charla muy distinta a esta, pero digamos sí por el momento que hay mandatos morales que todas las culturas poseen. Por lo menos hay 3 mandatos morales de los que ninguna cultura se exime. No matar, por ejemplo. En todas las culturas, la orden perentoria no matar, con las excepciones que se quieran incluir. Exceptuamos entonces las guerras contra los enemigos, exceptuamos la defensa propia, etc. Pero el no matar es algo que está presente en todas las culturas, es un precepto universal. Y esto me interesa mucho porque cuando la gente relativiza la moral y dice que la moral no tiene validez sino en el ámbito relativo de una cultura, en mi opinión lo que se pone en peligro es el concepto mismo de humanidad. Un segundo precepto que todas las culturas acatan, incluso aunque le den modalidades distintas ya en su ejecución, es la prohibición del incesto. Todas las culturas prohíben el incesto. Discutamos qué llama incesto esta cultura y qué llama aquella, pero en todas hay un no. Hay por lo menos un objeto prohibido para la pulsión sexual respecto de cada sujeto. Y en todas las culturas hay una prohibición de mentir. No se puede mentir. También hay todas las excepciones que se quieran incluir. Pero la mentira corrompe profundamente los vínculos sociales y haría imposible el trámite de una sociedad. No hay ninguna cultura en la cual se diga cuando conversen las personas, cuando entren en diálogo las personas, quedan en licencia de decir lo que no es. Porque eso pues yo creo que no se necesita mucho desarrollo para llegar al punto en el cual eso haría imposible entonces ya no solamente cualquier trato, sino cualquier comunicación. Bien, ahora, en ese sentido, si la moral siempre tiene que ver entonces con mandatos que reglan nuestras relaciones con el otro o con nosotros mismos, y mandatos que cubren a todo aquel que se llame humano en el planeta, llegándose al caso de que hay presente mandatos comunes entre todas las culturas, por más diversas que sean. Digámoslo así brevemente, que la ética, que si la moral atañe pues a esos mandatos que nos rigen, la ética es el esfuerzo por proveer una fundamentación o una refutación racional en cualquier caso a aquellos mandatos. Esa es la perspectiva de donde yo examino el asunto. Soy consciente de que otros entienden la pareja moral ética de otra manera, pero para mí, operativamente, la forma mejor en que puedo conceptualizar esos términos es esta: la ética es un sistema prescriptivo, es un sistema de mandamientos, es un sistema de mandatos que pesan sobre nosotros, es un sistema de deberes, la moral, perdón. Y la ética es el esfuerzo por fundamentar racionalmente el acatamiento o el desacatamiento que hacemos de dichos mandatos. En este sentido, entonces se puede decir que alguien puede ejercer una conducta moralmente sin tener ninguna referencia ética sobre ella, que creo que ha sido lo más común a lo largo de la vigencia, por ejemplo, de la moral religiosa. La gente acata un precepto sin que sea factible que racionalmente pueda fundamentar ese precepto.
Y por eso, al exonerar la racionalidad de la fundamentación del precepto moral que cumplen, entonces se sitúan en un campo en donde la discusión no es posible, y por eso esa moral puede reclamar el estatuto de absoluta e indiscutible. Yo en esto me pongo del lado de particularmente la concepción ética de Kant en ese punto, porque como lo mostraré también un poquitito más adelante al hablar del humanismo, que para mí es un soporte imprescindible al examinar si el deber se puede excluir de la moral, Kant caracteriza al ser humano como un ser esencialmente racional, es decir, no exclusivamente racional, pero cuya racionalidad es lo que le permite hacerse cargo de sus conductas y poder entonces responsabilizarse de las mismas, y llegado el caso, cambiar esas conductas. De ahí que me parece que se impone entonces afirmar que en lo concerniente a la moral estamos siempre ante algo que es del orden estructural en el ser humano. Cuando uno dice estructural quiere decir indefectible, es decir, que es copresente siempre a la condición humana. Eso es como uno decir el lenguaje, no puede haber ser humano sin lenguaje, ni lenguaje sin ser humano. Si yo estoy pues distinguiendo el lenguaje de los sistemas de comunicación animal, entonces he de decir que el lenguaje, dado que es distintivo del ser humano, hace que allí donde haya humanidad haya lenguaje, y donde haya lenguaje hay humanidad. El deber como moral, porque hay deberes que no son morales, es consustancial al ser humano. Entonces avancemos un poquito a ver si esto lo puedo ir aclarando. El ser humano es un sujeto doble. De un lado es un sujeto del deseo, y todos nos reconocemos así, un deseo que se expresa en la sexualidad, un deseo que se expresa en el sentimiento, amamos, sexuamos la vida, pero también somos sujetos del deseo, allí donde nos relacionamos, por ejemplo, con la verdad. Yo siempre digo, y me gusta mucho destacarlo, por ejemplo, una reunión como esta es una reunión de todas maneras de seres que andan en pos de la verdad. Se puede suponer, es probable que ese señor nos diga algo que contribuya a esclarecer un punto del cual yo me siento, por ejemplo, requerido en este momento de esclarecerme. Nosotros podemos entonces desear la verdad, o podemos desear el cuerpo de otro o el cuerpo propio, y podemos desear el ser del otro, es decir, amar al otro. Es un sujeto del deseo. Me parece pues que no hay que decir más palabras sobre eso, pero es simultáneamente también un sujeto del deber. Un sujeto del deber. Estamos sujetados al deber, y voy a mostrar enseguida variaciones del deber que nos sujetan, y que ese sujetamiento al deber no coarta nuestra libertad por principio. Es decir, la libertad no es eliminar el deber. La libertad es una cosa muy distinta al desbordamiento del sujeto con respecto a cualquier deber que lo rija. Si somos sujetos del deseo y sujetos del deber, es simple y llanamente porque somos sujetos de la ley. Sujetos de la ley. Entonces aquí voy ya encontrando una pieza que dije al comienzo, cuando planteé que el absurdo de formular una moral sin deber parte o se fundamenta en mi opinión, muy equívoca concepción de la noción de ley y del papel y el lugar que cumple la ley en la condición humana. Sujeto de la ley. Sujeto es una palabra que se puede entender como sujetar. Estamos sujetados a la ley. Estanislao Zuleta decía que hay leyes contingentes y leyes estructurales.
Una ley contingente es una ley que bien puede ser rebatida, enfrentada y superada. Y voy a poner el mismo ejemplo que ponía Estanislao. Una ley que dice que la tenencia de la tierra es lícito que se haga en términos de que alguien acapare monopólicamente la tierra, mientras millones de seres de campesinos quedan despojados de ella, dice Estanislao, es una ley injusta que bien vale la pena impugnarla y enfrentarla. Pero dice, hay leyes estructurales o leyes fundantes allí donde una ley nos instituye. Y entonces pone el ejemplo de la lengua. Uno no puede superar la lengua, uno puede transformar la lengua, ampliarla, enriquecerla, pero no se pueden hacer campañas políticas contra la lengua. Se pueden hacer campañas políticas contra una ley de propiedad de la tierra que es inequitativa en la detentación de esa misma tierra, pero no se puede hacer una campaña política contra la lengua. La lengua se transforma, pero no se transforma porque entonces uno desacata, decide un día sublevarse contra ella, sino porque trabajando con ella la interviene creativamente, lo que hacen los artistas, etcétera, etcétera. Decir que somos sujetos de la ley es simple y llanamente decir que la ley equivale al límite. Una ley es lo que pone un límite. Por ejemplo, la naturaleza pone límites. Dije ahora, a los animales. La naturaleza le dice al elefante, no podrás volar. Le pone un límite. Los seres humanos somos seres también de los límites. Solo que los seres humanos no solamente tenemos los límites de la naturaleza, sino otra variación de límites que enseguida enuncio. Lo que me interesa en este punto, antes de mostrar la variación de límites, es que el límite de la ley marca simultáneamente, con el mismo golpe, con el mismo trazo con el cual la ley se instaura, marca el campo de lo que se debe y el campo de lo que no se debe. La ley traza la frontera entre lo que se debe y lo que no se debe, y en ese golpe instaura al mismo tiempo el deber y el deseo. Es decir, el deseo es consecuencia de la ley y no es lo que se opone a la ley. La inscripción, por ejemplo, del niño en la ley, en tanto le instaura un límite y le vela un dominio y le permite otro dominio, hace que lo prohibido se constituya en lo anhelado. Y por eso no puede haber deseo. El deseo no es natural. El deseo solamente surge como efecto y consecuencia de la inscripción del ser humano en la ley. Y por eso cuando a alguien no le recortan la propensión al goce, ese alguien gozará todo, pero no podrá desear nada. Bien, pero dije, hay variaciones en las formas de límite, de ley que tenemos los seres humanos. Los seres humanos participamos de las leyes de la naturaleza. Igual que el elefante no puedo volar. En el agua es mejor que modifique la forma de locomoción cuando estoy pues en un río o en el mar. Pero esta noción de sujeto de la ley, de que estamos insertos en la ley, por lo menos, fuera de la ley natural, por lo menos de la ley natural del que estudia la física, la química, la biología, que son leyes naturales. Es decir, leyes quiere decir, se prescribe que así sea. Nosotros somos sujetos de otras modalidades de la ley, que pesan sobre nosotros, pero que también definen el campo de las posibilidades nuestras. Por eso me interesa mucho enfatizar, ojo, porque no quiero dejar un malentendido. Yo no estoy diciendo que ser sujetos de la ley quiere decir que acatemos todas las leyes que nos llegan, vinieren de donde vinieron, sino que debemos reconocernos como inscritos en la ley, incluso en la ley jurídico-política que menos queramos asumir, pero siempre cuando la enfrentamos, por ejemplo, es porque tenemos la perspectiva de configurar un nuevo orden de legislación con respecto a lo jurídico y lo político.
¿Cuáles son esas formas donde la ley hace presencia en nosotros? Yo puedo mencionar 4. Y voy a mencionar a la par de la forma la sanción, que esa forma cobra en uno cuando uno la transgrede. Está la más elemental en el ámbito ya social, de la cual carecen los animales, y es la forma jurídico-política. Vivimos en sociedades que tienen legislaciones jurídico-políticas por las cuales uno debe acatar cosas independiente de si las desea. Me ha multado la DIAN, no me gusta para nada tener que pagarle, debo pagar. Si yo transgredo lo jurídico-político me sanciona con una pena. Y nos desenvolvemos en ese orden. Cuando hablamos de los sistemas sociales en que nosotros nos movemos, o cuando hablamos de los sistemas sociales que queremos, siempre pensamos en estructuras ordenadas jurídico-políticamente, de tal manera que sitúen claramente el ámbito de los derechos y el ámbito de los deberes de los individuos. Y creo que nadie duda ni pone en cuestión que cuando un orden legitimado por el individuo se transgrede en el ámbito jurídico-político, debe cumplir con la sanción correspondiente, que en este caso es la pena. Por eso todos los ladrones que hurtan este país, en caso de que tuviésemos una justicia que se aplicara de manera efectiva, pues deberían tener, por la transgresión del ámbito jurídico-político que dice que uno no puede apropiarse de los bienes públicos, deberían tener la consecuente sanción, la pena. Hay un segundo dominio, que es del que vengo hablando, que es la ley en la forma ético-moral. Y ya dije, cuando se transgrede es el sentimiento de culpa, la sanción en que incurrimos. Hay una tercera forma de la ley, es decir, del mandato que nos rige, que es la que se ha dado a llamar por algunos la ley consuetudinaria, la que tiene que ver con ciertos estilos de nuestra vida que son tomados de la sociedad en que nacemos y que marcan profundamente nuestra manera, por ejemplo, de gozar, de disfrutar o de padecer. El ejemplo más a la mano, el de la comida. Nosotros podemos ingerir café y podemos digerir sal. Lo que no hacemos en la cultura nuestra es ponerle sal al café. Eso por principio, biológicamente, no está impedido. Pero la ley gustativa, esa ley de la que uno aprende en el camino de su vida desde la infancia, le señala a uno que la combinación café-sal produce un efecto sancionatorio al transgredir uno un precepto de la cultura gastronómica que le dice eso no se hace. La sanción es el mal gusto. E incluso nosotros somos tan adeptos a la ley, y yo diría tenemos tanta vocación a la ley, que como si no fuera poco, con la ley natural, la jurídico-política, la ético-moral y la consuetudinaria, tenemos lo que yo llamo las leyes artificiales que nos inventamos. Por ejemplo, el deporte. Yo en estos días estaba viendo un partido de tenis en televisión, y yo no sé mucho de tenis, pero a veces me parece muy bello el despliegue de esos jugadores, y sobre todo como esa física con la cual ellos mantienen esa bola pues en constante movimiento, y que es, por ejemplo, un deporte como el tenis. En primer lugar, es un deporte que pone en juego las leyes de la naturaleza. Ahí hay física pues en operación, gravedad, velocidades, etcétera, etcétera, distancias, tiempos. Pero en segundo lugar es un sistema normativo, un sistema que hace, que es lo común en el deporte, que cuando uno infringe la ley de ese deporte, por ejemplo, ningún jugador del tenis puede, por ejemplo, patear la bola y dirigírsela a su contrincante con el pie, como en el fútbol
no podría un jugador de campo tomar la bola con las manos. Esas son leyes, es decir, son formas de manejar la conducta y el despliegue de los comportamientos legislados. Y autorizamos, por ejemplo, merced al árbitro, a que si transgredimos esa ley, inmediatamente se nos sanciona con el castigo. El jugador que comete un foul, que se propasó, por ejemplo, en el ejercicio de la fuerza física contra su rival, entonces lo expulsan. O se suspende el trámite del partido para sancionar una falta en contra. Es decir, y somos, por ejemplo, una sociedad del deporte. Nunca antes en la humanidad se había dado tanta inclinación hacia el deporte, ya fuera en la forma del ejercicio físico directo por el deportista o en la visualización del deporte, como en nuestra época. Y el deporte es un magnífico dispositivo de la ley, en donde los sujetos identificamos una ley, nos identificamos con ella, la acatamos y nos desenvolvemos en términos de ella. Si ustedes miran, por ejemplo, un partido de fútbol donde hay dos barras rivales furibundas y donde hay una figurita que es casi pues de una fragilidad que da miedo, el árbitro, un árbitro en medio de un estadio repleto con gente vociferando, gritando, y de pronto un gesto del árbitro, por ejemplo, anuló ese gol, desata la furia en ese estadio, puede incluso esa barra ir a los entornos del estadio y hacer luego los desastres que sean, pero resulta que ese silbato y esa decisión marca ya definitiva e irreversiblemente, por ejemplo, el resultado de ese partido. Entonces es muy diciente de que los seres humanos tenemos, por decirlo así, una vocación a la ley, y que la ley no nos impide la libertad, porque a mí me parece que el deporte es un buen ejemplo para eso. No hay dos partidos de fútbol idénticos, y sin embargo los dos partidos de fútbol se juegan con las mismas reglas, el mismo número de jugadores, etc. Moverse dentro de los términos definidos por la ley del deporte, es decir, estas son las reglas que han de acatar, permite que los movimientos y los despliegues que hacen los jugadores vayan construyendo el derrotero del partido único que se está jugando. Ese partido no se repetirá. Toda forma de ley en ese sentido, y nosotros, insisto, tenemos una profunda vocación por la ley, hay que decir, toda forma de ley es histórica. Y esto es muy importante en el campo de la moral y de la ética. Toda forma de ley es histórica, es decir, todos los seres humanos del planeta estamos inscritos en la ley, pero la ley a su vez cobra formas históricas. Esto quiere decir algo muy importante, que la ley varía en el tiempo. Y si la ley varía en el tiempo, quiere decir dos cosas. Primero, que no hay leyes trascendentales para el ser humano. Y esto, pues obviamente ustedes coligen, va en rebatimiento de las leyes de fundamentación trascendental, particularmente, por ejemplo, religiosas. Pero en segundo lugar, que en el campo de lo social y en el campo de lo subjetivo no hay leyes naturales para el ser humano. Que la sociedad no se despliega por leyes naturales, ni el comportamiento de los sujetos desde su particular subjetividad obedece a leyes naturales. Esto también es muy importante, porque si con lo primero interrogo las leyes trascendentales de corte religioso, con lo segundo interrogo una cosa que no casualmente fue muy avalada por la religión, que es el derecho natural. Decir que hay una historia natural, una historia, por ejemplo, de la moral, quiere decir entonces, en buena ley, que la moral varía en el tiempo. Y yo creo que, a grosso modo, podríamos decir que en la sociedad occidental, que es la nuestra, y aquí en Palmo con la conferencia de hace un mes, uno puede mirar la historia de periodizaciones muy distintas. A efecto de lo que estoy hablando, me sirve esta periodización: premodernidad, modernidad temprana y modernidad tardía. Yo voy a repetir lo que les dije hace un mes. La premodernidad, situémosla fundamentalmente
como ese periodo que antecede al siglo XVIII en Occidente. Y esto no vale para la India, esto no vale para Japón, esto no vale para la China. Hablemos de la modernidad como el periodo que viene del siglo XVIII al presente, pero subdividamos esa modernidad en dos tiempos: modernidad temprana, la que estaría entre el siglo XVIII y más o menos mitad del siglo XX, y hablemos de modernidad tardía de la segunda mitad del siglo XX para acá. O sea, hablo de tres periodos, porque en esos tres periodos se sitúan tres expresiones de la moral en la historia occidental muy distintas, y eso nos va conduciendo al tema de si es posible entonces que en el periodo que nosotros vivimos se constituya una especie de ética por fuera del deber. En la premodernidad, la moral es una moral de corte religioso, y el criterio es Dios. Dios mandó y estableció vía los mandamientos una prescripción de cómo desenvolvernos en los comportamientos de la vida. En la modernidad, que es el ingreso de la racionalidad y en ese sentido el detrimento de la fe, en la modernidad hay dos tiempos. En la modernidad temprana, digamos que lo común de la modernidad, de las dos épocas de la modernidad, de los dos momentos de la modernidad, es que configuran una moral laica, a diferencia de la moral religiosa. Pero la modernidad temprana, la que está entre el siglo XVIII y la primera y más o menos 1950, es una moral laica, pero llamémosla así, pues no es un término quizás muy fino, pero no encuentro otro. Es una moral rigorista. Es una moral que borra al individuo y exalta el valor de los ideales colectivos. El individuo pesa poco o nada, y esa moral reivindica esencialmente es el valor de los ideales colectivos. Entonces, ideales como la patria. ¿Quién es el individuo ante la patria? Nada. La patria es todo. Por la patria entreguémoslo todo. Es, aunque esto nos duela a algunos y a algunas, la historia también de esas morales de partido o de proyectos revolucionarios donde el individuo no vale nada, sino que el individuo se debe a la gran causa, se debe subsumir en el proyecto de la gran causa, se desvanece ahí porque él no pesa. Pero es también, más allá de partidos y más allá, por ejemplo, de patrias, es la moral que rigió, por ejemplo, la familia, el matrimonio, la relación con el trabajo, etc. Por ejemplo, el matrimonio. Pesaba el individuo, estoy hablando de la primera etapa, de la etapa temprana de la modernidad. La gente se matrimoniaba y el matrimonio, con su carácter de indisoluble, marcaba que al margen de las vivencias, sentimientos, deseos, fracasos, desilusiones, la gente tenía que seguir ya en el tren que se había puesto en marcha. El trabajo no interrogaba la vocación del individuo, sino que el trabajo incluía a un individuo que tenía que hacer de él virtud, plantearse un yo quiero, un yo deseo, no era lo frecuente. Y así podría seguir avanzando. Pasaba lo mismo con la sexualidad, pasaba lo mismo con la educación. ¿Qué era la educación? Era esencialmente una práctica disciplinante donde los sujetos tenían que incluir en modalidades de conducta y comportamiento establecidos y punto. Es decir, es una moral del rigor. Yo lo recuerdo y yo veo aquí caras de gente que hizo parte de esas luchas de entonces, y yo con esto no estoy negando las luchas de hoy, pero sí aprendiendo de los errores de antes. Yo me acuerdo de, por ejemplo, era prohibido, sí
si éramos revolucionarios, estábamos insertos en una organización política revolucionaria. Era prohibido, por ejemplo, todo aquello que se solía llamar pequeño burgués, que tenía que ver, por ejemplo, con placeres, con dichas que incluían el amor o la sexualidad. Por ejemplo, uno enamorarse de una mujer que no estuviese, por ejemplo, adherida a la misma causa en donde uno se encontraba, eso era impensable y eso ameritaba las descalificaciones de la gente. Y yo no lo digo caricaturescamente, lo digo como un drama, porque hace parte de la moral rigorista, de una moral laica, pero rigorista en el sentido de que el individuo no valía ni pesaba, el individuo no podía reclamar ahí una forma particular de su ser y de su existencia. Yo recuerdo una anécdota de un amigo mío que se enamoró perdidamente de una muchacha que hacía parte de una organización que no era la nuestra y no otra, pero estábamos pues en la universidad ambas organizaciones, y él se enamoró mucho, y cuando él hizo todos los intentos para aproximarse a esa muchacha, finalmente lo llevó a cabo, y cuando le dije cómo te fue, él me dijo muy mal. Y no, ella me dijo que ella estaba casada con la revolución, y pues ¿qué hace uno? ¿Cómo le pelea uno pues a ese otro de la revolución? Es decir, no, había una especie de adherencia que desubjetivaba al individuo. Quiero ser insistente en este punto. Eso no devalúa las luchas contemporáneas, más bien debe ser el soporte del aprendizaje de que no puede haber proyectos que no incluyan al sujeto con su singularidad en las diversas experiencias colectivas. Yo creo profundamente en que es menester organizarse y luchar colectivamente. De hecho, si nosotros modestamente nos movemos con la Corporación Estanislao Zuleta para librar una lucha a nombre de los sueños de una sociedad diferente a esta, es porque creemos que hay que juntarse, porque creemos que hay que mantener entre muchos el pecho al viento, pero lo que no creemos, y en todo caso nosotros tratamos de que no acaezca eso, es que las singularidades que constituyen la organización no tengan los nichos, los lugares y las funciones particulares atinentes a su singularidad. Es decir, eso no puede ser un orden sacrificial. En todo caso, lo que yo llamo pues la moral moderna laica de corte rigorista fue una moral del sacrificio que de alguna manera hacía eco de la sacrificialidad de la moral cristiana. Es decir, uno en la premodernidad se negaba, se refutaba a sí mismo como sujeto a nombre del paraíso celestial. En la moral laica también se podía uno negar a sí mismo y sacrificarse a nombre, por ejemplo, del paraíso terrenal. En todo caso, lo que está en juego es que el individuo como subjetividad singular no hacía presencia. Y yo creo que lo que viene pasando de la segunda mitad del siglo XX para acá es un cambio profundo en la historia de la modernidad que ha abierto el campo de lo que sería la modernidad tardía o modernidad segunda, cuya característica, en mi opinión, es que incluye al sujeto. Es decir, que hoy nos tenemos que plantear una relación con la moral como forma de la ley, en donde el sujeto, con su deseo, sus intereses, sus libertades y sus ideas, se incluyen. Ese es el cambio, en mi opinión. Es decir, hoy, y voy a ver cómo hilo este final de esta conferencia, porque todo esto me interesaba era para el desemboque de esta exposición. Hoy lo que tenemos es que construir éticas en donde las subjetividades se obligan y se comprometen, pero en gracia a reconocer también las formas propias, tanto con el deseo, con las ideas y con la libertad.
Ejemplifico. Un hombre y una mujer en la modernidad primera se casaban. Es de acá que avanzado un poco ese matrimonio, eso empezaba a ser agua con respecto al deseo. De ahí en más no queda sino el acto de renunciación. Esto fue para siempre, esto es absoluto, esto es indisoluble, y por los muchachitos no nos podemos separar. Yo creo que ni pensaban en los muchachitos, es que el carácter era indisoluble. Yo recuerdo, yo era un niño, mi padre y mi madre se separan en un pueblo donde vivíamos, y eso, yo arrostraba la vergüenza más grande en la escuela. Pero eso era asunto de vergüenza, y todo el mundo al mismo tiempo pesaba sobre mí, culpabilizándome por ser hijo de separados. La separación era infligirle un daño terrible a un mandamiento que había llamado al matrimonio un vínculo indisociable. Pero ahí ya no pesaba el sujeto. ¿Cuál era el mandamiento? Acatado ese matrimonio, a llevarlo hasta la tumba, aunque las noches sean infelices, aunque los encuentros sean desdichados, aunque las vidas se precipiten a la amargura. Es decir, bórrese como sujeto, y el gran precepto, manténgalo. ¿Qué es lo que ha pasado de la segunda mitad del siglo XX para acá? Que en esos dominios la gente se plantea: no, yo voy a establecer una relación de compromiso con vos, pero esta relación tiene que tener un termómetro en donde el grado de satisfacción, de realizaciones, etcétera, será la medida y el indicador de si la proseguimos o desistimos de ella. Y entonces hoy la gente se divorcia cuando las cosas no marchan, y ya eso hoy no constituye un motivo de vergüenza. Puede constituir un motivo de lamento, de que falla, que él fracasó en ese vínculo, el que estaba tan enamorado de esa mujer o ella de él, pero ya no es un asunto de vergüenza, porque hoy se le da al sujeto un lugar para que él, con las realizaciones que le permiten hacer de la vida una experiencia dichosa, constate que esa decisión fue equivocada, eso tenga reversa y tome otra dirección. Y así podríamos decirlo. Hoy ¿qué es enseñar, por ejemplo, en una universidad? Hoy no es llegar y trazar un mandato, y ustedes, muchachos, ni piensen ni se pregunten qué es lo que están estudiando, acaten lo que yo les digo. No, hoy los muchachos dicen: hey, un momentito, aquí estamos interlocutando, somos sujetos y vamos a respetar vínculos, pero también tenemos lugares. Esto es escuchándonos también unos a otros. Y así podría yo hacer un recorrido muy vasto por todos los dominios de la vida, en donde lo que se está transformando no es, en mi opinión, el abandono del deber, la pérdida del compromiso necesariamente con el otro, sino una modificación por la cual los compromisos tienen que entrar en formas de pacto que incluyen las singularidades de los sujetos. Y en ese sentido me parece que asistimos entonces a la emergencia de una diversidad de morales y una diversidad de éticas abiertas a la reflexión, a la controversia, a la argumentación. Ese es para mí como el mundo que estamos constituyendo. No creo que el grueso de la gente esté perdiendo el compromiso con el deber. Lo que la gente está planteando es: los deberes los vamos de alguna manera a comprometer con la participación efectiva de mi opinión, de mis intereses, de mis deseos, etcétera, etcétera. Yo creo que en ética está pasando un poquito lo que idealmente debería pasar, por ejemplo, en política. Cuando se configura, por ejemplo, una constituyente para que dote de constitución a una sociedad, si es democrática esa sociedad, lo que se supone es que la gente pacta un compromiso donde intervienen los intereses diversos, compromiso que establecido obliga a todo el mundo, pero también que tiene la posibilidad de generar mecanismos de reversa o de disolución de ese compromiso. Ahora, si la moral premoderna se sostenía en Dios y la moral de la modernidad temprana
en la racionalidad, pero en el peso del colectivo, en el peso de la gran causa o del gran propósito, ¿en qué se sostiene, en mi opinión, esta moral de la modernidad tardía? Yo lo voy a decir de una manera muy simple, pero para mí hay algo que es clave en todo este raciocinio que he presentado. Si hoy aparecen muchas morales y muchas éticas, si hoy el universo de una sola moral, de una moral absoluta y única, se desagrega y aparecen muchas morales y muchas éticas, ¿en dónde encontrar un soporte que ya no es Dios ni es el gran proyecto colectivo que subsume, borra y elimina al individuo? Porque hoy los proyectos colectivos tienen que incluir al individuo con su singularidad. ¿En dónde soportar entonces? ¿Cuál es el fundamento? ¿Cuál es el pie de apoyo que tiene una moral de la modernidad tardía? En mi opinión, en el humanismo, palabra muy equívoca, y he de decir, un humanismo correspondiente con nuestro tiempo. No es el humanismo renacentista, no es el humanismo de una esencia del ser humano y mucho menos de un ser humano bueno. Voy a explicitarlo en los últimos minutos porque creo que es obligatorio para poder concluir esto. Digo, una moral no fundamentada en Dios, con lo cual no hay problema si algunos fundamentan su moral en Dios. Es decir, no se trata de decir que si uno tiene un amigo que es creyente y que fundamenta su relación con la vida en Dios, entonces nos vamos a convertir en enemigos. No, es que precisamente la pluralidad de morales incluye que esté la moral también religiosa. Eso es como cuando uno dice que la lucha por una sociedad democrática, donde por ejemplo la izquierda pudiera detentar un poder capaz de transformar la sociedad, sí, pero no para que matemos a la derecha o soñar con una sociedad donde no haya derecha. Entonces simplemente que invirtamos la tortilla y en que quedamos. Esa es otra forma del totalitarismo. Esa moral no fundamentada en Dios, ni fundamentada en la naturaleza, ni en los paraísos terrenales, sino en una nueva visión del humanismo, que en mi opinión debe partir de una concepción del ser humano como, y lo voy a decir sin detenerme en cada uno de esos puntos. Antes que nada, en que el ser humano es un ser del lenguaje, y que lo que define al humano es ser del lenguaje. Esto lo he dicho muchas veces, pero siempre insistiré en ello. Allí donde en este planeta haya un otro que habla, es mi semejante. Hace parte del gran conjunto de seres humanos. Reconocer eso es fundamentar un punto de horizontalidad con cualquier otro que en este planeta, al corresponderse con esa condición de ser del lenguaje, constituya mi semejante. Me permite entonces, por ejemplo, no definir con él relaciones de subordinación, humillación, maltrato, etc. Que como efecto de esa condición del ser del lenguaje es darle entonces al otro el estatuto de semejante. Eso me parece que hace parte de un nuevo humanismo, es mi semejante. Y yo he insistido mucho en que debemos reivindicar la noción de semejante, porque el tercer punto, el de la diferencia, los seres del lenguaje tienen como particularidad que se diferencian. Es decir, los seres humanos habitamos el planeta en esa maravillosa conjugación de ser semejantes que nos diferenciamos. Y entonces hay que reivindicar la diferencia humana, porque el ser humano no puede ser sino diferencia,
sobre el telón de fondo de su semejanza. En cuarto lugar, y como derivado de eso, de un ser del lenguaje que se constituye como semejante frente a diferentes, que eso no es contradictorio. Yo puedo poner el ejemplo elemental: yo soy semejante a Vicente. Eso me compromete profundamente, me compromete al respeto, a no suponer que tengo poderes que puedo, por ejemplo, someterlo a él a una forma conminatoria por mi parte, etc. Y sin embargo, el derrotero histórico por el cual surca la vida de Vicente difiere del mío. Y podemos, por ejemplo, mientras él me escucha, él está difiriendo de lo que yo estoy diciendo. Y seguramente en cualquier contacto que tengamos de conversación, etcétera, saltará la marca que hace Vicente y la marca que hace Carlos Mario. Y sin embargo somos semejantes, y porque somos semejantes nos debemos un trato en la horizontalidad, en la igualdad y en el respeto. El cuarto punto, digo, es la pluralidad en consecuencia, porque si la diferencia es una forma distintiva de la condición humana, no hay diferencia en los animales. Los leones son básicamente iguales, las cebras son básicamente iguales, los seres humanos somos diferentes, y eso abre un abanico de pluralidad. De ser plural quiere decir que hay muchas formas de ser humano, y nosotros tenemos que aprender a vivir en un mundo donde hay muchas formas de ser humano, porque es que esto es importantísimo en todos los frentes. Por ejemplo, cuando hemos discutido el tema de la pluralidad de sexualidades humanas, cuando hemos dicho que no hay una sexualidad humana, sino que hay muchas sexualidades humanas, la única manera de que nos quitemos de la pupila el brillo del escándalo ante la presencia de un otro que difiere de mí con respecto, por ejemplo, a la ostentación de su cuerpo o al ejercicio de su cuerpo, es que entendamos que esa condición humana cobra versión Carlos Mario, pero cobra versión, por ejemplo, Daniela, la transgénero que tuvimos, por ejemplo, el año pasado acá conversando. Y eso hace parte incluso de los procesos profundos de una sociedad que realmente alcance un estatuto democrático. Si uno sigue pensando que uno constituye el centro de la tierra y que la mirada de uno es la mirada de donde uno puede juzgar, enjuiciar, valorar y calibrar a los demás seres humanos, entonces lo único que estamos haciendo es prohijando nuevamente mecanismos totalitarios, es decir, mecanismos por los cuales yo reivindico que sí constituyo el paradigma de la humanidad, y los demás que no se parezcan a mí entonces son simplemente seres que hacen contra natura o que están inmersos en condiciones perversas, etc. En quinto lugar, es un ser, dentro de este intento de descubrir qué es para mí un humanismo correspondiente con nuestro tiempo, que soporte las morales y las éticas con las cuales debemos reglar, valga decir, comprometer y debernos en el vínculo con los semejantes y con nosotros mismos. En quinto lugar, que el ser humano es un ser facultado para disponer y proceder con una razón instruida. Por eso la instrucción, a mí me gusta mucho la palabra instruida cuando la conduzco a esa cercanía suya de instrucción. Podría ser ilustrada. Lo que quiero decir es muy sencillo. Nosotros disponemos de una razón que nos permite tomar posición en el mundo, entender el mundo y actuar en el mundo. Pero tendremos tanto mundo cuanto mundo seamos capaces de reconocer, y eso está en consonancia con esa razón instruida que tengamos o no tengamos. Por eso la educación es fundamental. La educación no es fundamental para sacar títulos, es para tomar posición en el mundo. Yo le decía en estos días a una alumna mía: estudias ciencia política, bien, pero no reduzcas el mundo a ciencia política. El mundo es la historia, el mundo es la filosofía, el mundo es el arte, el mundo es el otro.
con el cual yo converso. El mundo no son estos formatos, estas cuadrículas académicas que encorsetan a la juventud y su inteligencia, le ponen un mundo estrecho por delante y le dicen su destino no es sino profesionalizarse y salir a ejercer una labor. Una razón instruida como base de una moral es condición, por ejemplo, para que las morales puedan entrar en debate y en discusión. Desde la ignorancia los seres humanos no se sitúan sino en el cierre de lo absoluto, de lo indiscutible. Si hay una conquista de la racionalidad, en mi opinión, es que, y yo lo dije aquí cuando planteé que la racionalidad no se define por los frutos, sino por la actitud. Y yo decía que la racionalidad tiene como rasgo característico suyo la duda y la crítica. Un ser que se instruye racionalmente o que dispone de una racionalidad instruida es un ser que sabe de la duda y sabe de la crítica. Duda aquel que sabe que no sabe, y soporta la crítica aquel que sabe que lo que enuncia no lleva garantía de verdad absoluta. Por eso, entre más ignorante un pueblo, paradójicamente es más dócil y más borreguil y más dogmático y más absoluto. Vaya usted, por ejemplo, a discutir con personas que no le han dado ninguna cabida a eso que yo llamo la razón instruida. No, se aposentan inmediatamente en lugares de absolutez. Esto no se discute. En sexto lugar, dentro de ese humanismo son ocho elementos, en mi opinión, que integran una visión moderna, actual del humanismo como fundamento de una moral que acredita un deber, es decir, una ética que incluye al sujeto. En sexto lugar, ese humanismo tiene en sus elementos constituyentes la dignidad de toda existencia humana por el mero hecho de ser humano. Yo sé que la vida implica una dignificación en gracia a los méritos, ¿cierto? Uno quiere a los que lo quieren. Por ahí hay un filósofo que dice, si yo voy a salir de mi casa y prendo el carro y está dañado y mi vecino va a salir y mi vecino indiferente conmigo me niega, por ejemplo, trasladarme, y a los 8 días la situación se invierte y en lugar de este vecino que me negó trasladarme, otro me dijo, vení, yo te llevo. Entonces a los 8 días se invierte la situación y yo tengo solamente un cupo, dice este filósofo, pues seguramente mis inclinaciones afectivas estarán del lado de quien me prestó, por ejemplo, su colaboración y me manifestó con eso un aprecio. Y en tanto que, por ejemplo, los méritos del otro no acreditan, por ejemplo, que yo haga gestos de apoyo. Eso es muy elemental, porque no tiene que ver con que los amores y los afectos son del orden de las reciprocidades. A los niños hay que enseñarles que los amores no son gratuitos, que ellos llegaron al mundo por la vía de un amor gratuito, pero que de ahí en más tienen que aprender que los amores son asunto también de los méritos que se hacen. A uno lo querrá alguien también en proporción, o yo no sé si en proporción, pero en todo caso en función de la amorosidad de uno. Está bien eso de la dignidad en gracia a los méritos, pero hay una dignidad de última instancia, que es la dignidad de toda existencia humana, incluso la de mi enemigo, por el mero hecho de ser humano. Es que esto trae muchas consecuencias, trae consecuencias en materia política, en materia de discusiones como las penas de muerte, las cadenas perpetuas, en materia de la tortura, en materia de las formas de encarcelamiento, etcétera, etcétera. Dignidad de toda existencia humana. Obviamente, un planteamiento así refuta cualquier actitud que intenta plantear superioridades innatas de unos seres humanos sobre otros seres humanos. Martin Heidegger, gran filósofo de Occidente, figura refulgente del siglo XX. Martin Heidegger fue un nazi. Los heideggerianos se enervan, y si aquí hay algún heideggeriano seguramente se pondrá muy bravo conmigo, pues los heideggerianos enervan
porque uno en Heidegger puede hacer lo mismo que con Marx, un ídolo que no se puede tocar, un ídolo que tiene que ser bueno de la A a la Z. Heidegger fue un nazi, fue rector en el periodo nazi y está comprobado con documentación fehaciente que cotizó para el partido nazi, que hizo parte de eventos nazis, que fue una de las figuras fulgurantes de los nazis para pensar el proyecto universitario nazi, que alideró la juventud en torno a la perspectiva nazi. Martin Heidegger fue un nazi, se separó de los nazis, es decir, perdió un poco de perfil por voluntad suya, no porque repudiara el régimen nazi, sino porque pensó que los jerarcas nazis estaban traicionando los principios fundamentales del nazismo al situar la superioridad de los alemanes en la raza y no situar, como creía Heidegger, la superioridad de los alemanes en el espíritu, porque Heidegger pensaba, y son afirmaciones de él, que entre Grecia y Alemania había un puente, la Grecia antigua y la Alemania había un puente, y que el pueblo alemán estaba dotado de un espíritu elevado y superior, que se traducía además en una lengua superior, única lengua además en la que se podía filosofar. Búsquele todas las vueltas que quiera, pero uno se puede preguntar, ¿y en gracia a qué ese pueblo está señalado por la condición excepcional? El uno dice que por raza y el otro por espíritu. Es lo mismo. Terminamos entonces en una visión del mundo donde los seres humanos se distinguirían en gracia a ciertas virtudes innatas, y con lo cual se puede concluir que unos crean que ellos representan efectivamente la humanidad, mientras los otros son como una distorsión o una especie de mal resultado de la humanidad. No, esto dice la dignidad de toda existencia humana por el simple hecho de ser humana. El séptimo se deriva de ese: sin jerarquías innatas ni eternas. Es un humanismo que dice, mire, para Pico de Mirandola y los humanistas del Renacimiento, los indios de América Latina estaban en su lugar, es decir, tenían que ser dominados y sometidos. Es que uno puede ser humanista desde una superioridad, es decir, yo soy muy humano con aquellos que son mis pares frente a una cantidad de gente que es sin embargo inferior a mí. De ahí a uno decir los negros son inferiores, etcétera, hay un solo paso. Este planteamiento del humanismo dice no hay jerarquías. Y finalmente, yo creo que en un humanismo moderno, como un octavo elemento, está la humildad y la modestia del ser humano en relación a su lugar y su papel en el cosmos. Suena raro, pero lo voy a sustentar. Nosotros somos es que la humanidad ancestralmente pensó que ella era el centro, por ejemplo, del universo. Pero eso no es solamente Occidente. Los antropólogos han mostrado, por ejemplo, cómo las comunidades primitivas se llaman a sí mismas el hombre, y se ha creído que el mundo está en cierta manera al servicio y está hecho con destinación al ser humano. Hoy, a través de la ciencia, sabemos que nosotros no somos sino un accidente evolutivo, accidente, que somos pero pudimos perfectamente no ser. Un accidente evolutivo en un mundo pequeño e insignificante que está por ahí en un rincón del cosmos. Que la vida de un hombre y la vida misma de la humanidad no es de mayor importancia para el universo. No pesa más la vida de un hombre que la vida de una hormiga para el universo. De que esto no está hecho para nosotros, ni a escala de nosotros, ni nosotros somos los dueños ni los amos. Nuestras vidas son importantes para nosotros, pero nuestras vidas no son importantes para ninguna condición que esté más allá de nosotros. Y esto cobra mucha importancia actualmente. Por ejemplo, ustedes lo podrán deducir con respecto a las políticas, por ejemplo, con el planeta.
a toda esa problemática medioambiental, que ya no es solamente la de este planeta, sino la del cosmos, lo que llama, por ejemplo, la basura cósmica, todo lo que está hoy interviniendo el ser humano bajo una cierta forma de arrogancia que le lleva, por ejemplo, a poner en entredicho la suerte misma del planeta, a nombre de que él es una criatura que todo lo puede y que no tiene límite alguno, ni siquiera, por ejemplo, con el mismo planeta que le da sustento y vida. Entonces yo creo que en el humanismo contemporáneo, y ese es uno de los grandes efectos positivos que tiene la ciencia contemporánea, es que nos volvamos tan pequeñitos como realmente somos, que amemos la vida en la maravilla de lo que constituimos, que nos asombremos de que seamos, que admiremos lo que nos rodea, pero que no nos sintamos amos y mucho menos tan insolentemente y tan arrogantemente propietarios, por ejemplo, del mundo. Nuestras vidas son muy importantes y deberían ser más importantes seguramente para nosotros. Y de todas maneras, digamos, nosotros somos una criatura que no somos amos, no podemos ser amos, y que tenemos algunas peculiaridades. Por ejemplo, somos la única criatura que puede hacerse cargo de sí misma, y yo creo que eso ya es muy importante. Concluyo diciéndoles que en esta perspectiva, basados en un humanismo de esa índole, no humanismo de esencias o de bondades, debemos entonces plantearnos no que nuestro mundo asiste al crepúsculo del deber, sino a la emergencia de muy diversas formas de la ética que tratan de darle una inclusión al sujeto con su singularidad, de comprometer las formas de normatividad y regla entre los sujetos a partir de la consideración también de esas singularidades subjetivas, y que creo yo es menester que defendamos ese mundo de la pluralidad de morales y de la pluralidad de éticas, donde las diferencias se confronten y digamos, las diferencias no se contemplen indiferentes, sino que se confronten, pero al mismo tiempo se respeten de verdad mutuamente. Yo en esto acojo una idea de Stanislao que a mí me parece muy apropiada. Él dice: uno respeta al otro cuando uno se compromete con el otro. Él dice: en este país creemos que respetamos al otro cuando nos quedamos mudos frente a lo que dijo, y entonces lo que tenemos entre dos que conversan no es un diálogo, sino dos monólogos superpuestos, y en donde el respeto a la diferencia se confunde con la indiferencia ante el otro. Zuleta dice: no, los seres humanos, yo aprecio a alguien cuando tomo tan en serio lo que dice, que lo examino y lo someto a juicio y le doy a conocer lo que yo pienso sobre eso, de tal manera que eso abre indefectiblemente el camino, por ejemplo, de la controversia y del debate. Y en ese sentido, éticas que debatan, un debate abierto y racional entre por ejemplo, entre las muy diversas expresiones de la ética. Hay muchos puntos que una conferencia de estas no puede tocar, pero hoy tenemos que precisar que el debate entre éticas monológicas como la de Kant y las éticas dialógicas estilo la de Habermas, es decir, la ética es un imperativo que en el individuo existe en sí mismo, o la ética, como dice Habermas, tiene que ver con las concertaciones dialogales que establecen los sujetos. Tenemos que discutir si las éticas se fundamentan en la convicción o en los principios, otra vez hay que decirlo con Kant, o las éticas son las éticas de las consecuencias y de las responsabilidades. Cuando Kant dice: no se puede mentir nunca, es decir, hay que mantenerse adherido a un principio sin discusión alguna. ¿Es eso? ¿O es menester que la acción y la conducta yo la examine y la contraste con respecto a las consecuencias que suscita? Eso está en el terreno del debate, pero en buena hora nuestra época pone esas éticas ahí en el escenario para que controviertan. Hay que discutir con aquellas éticas que piensan que hay valores universales que por ende es menester defender, que por ejemplo los derechos humanos son derechos que deben ser de la humanidad planetariamente hablando, con aquellas éticas del relativismo que piensan que cada cultura se hace a su preceptiva y que ninguna otra cultura puede ingerir sobre esta.
porque eso es tanto como yo decir, yo no puedo ingerir sobre Vincent, ni Vincent sobre mí, sino que el respeto sería que Vincent sea Vincent y yo sea yo, y entonces yo a veces me pregunto, uno no aprende del otro cuando discute con el otro y viceversa, o según esto que yo digo que hay que convocar a discusiones entre éticas que defienden lo absoluto y éticas que defienden lo relativo. En todo caso, pues, éticas que como tal asuman que lo que hay que superar no es el deber, pues esta es condición necesaria de la humanidad misma, sino que lo que hay que superar, lo que hay que rebatir, son esas formaciones morales y éticas que inscriben el deber en un registro que desconoce al sujeto y su dicha de vivir, que no asumen los logros del humanismo que nuestro tiempo ha conquistado, que niegan el diálogo y la deliberación, que no aceptan que no hay éticas que sean únicas, absolutas e indiscutibles. Eso es lo que, en mi opinión, está la época llamada a superar. Es construir un nuevo marco y un nuevo contexto para el deber. Ese deber que, al incluir al sujeto con su singularidad, con sus relaciones particulares con el deseo, con las ideas, con la libertad, define que ninguna ética puede postularse como única y absoluta, y que si no hay una ética única y absoluta, lo que tenemos es un espacio controversial de éticas, pero que debemos asumir esa controversia porque el compromiso interhumano no se puede mantener, y sobre todo no podemos avanzar hacia la cualificación de la sociedad si nosotros no tomamos en serio que la relación con el semejante es una relación de deseo, pero es también una relación de deber, y que lo que tenemos es que construir deberes que no riñan con la libertad, sino que más bien nos faculten y nos posicionen en términos de conquistar sociedades e individualidades mejor hechas para el ejercicio mismo de la libertad. Bueno, era eso, y muchas gracias por su atención.